Hoy pues recibiendo la antorcha como símbolo de practicar ahí sí que cualquier disciplina deportiva en paz. Los deportes hay que jugarlos, se trata de compartir, de convivir, de enlazar amistad con otras personas. De eso se trata, ese es el objetivo principal de la práctica de cualquier disciplina deportiva. Y hoy pues trayendo de San Antonio la antorcha, la cual viene de Totonicapán a San Antonio, de San Antonio a Santa Cruz. El día de mañana se traslada a partir de las 14 horas hacia el municipio de Santo Tomás Chichicastenango, y de esta misma manera nosotros seguimos impulsando lo que es el deporte, y sobre todo el deporte limpio, el deporte en paz y en armonía. Y pues es la razón principal por la cual el día de hoy estamos aquí compartiendo con los jóvenes y señoritas que están promoviendo la práctica del deporte, de principios y valores. Y pues yo creo que como autoridad municipal también tenemos la obligación de compartir, de apoyar este tipo de actividades, y lo vamos a hacer con mucho gusto. El Ministerio de Cultura y Deporte de hecho ya se está realizando a nivel nacional. En este momento le tocó a San Antonio de Letenango entregar lo que es simbólicamente la antorcha por la paz. Recréate por la paz. Hoy ya sea de que esto, más que todo, el objetivo primordial es de que hemos visto nosotros últimamente demasiada violencia en el deporte, ¿verdad, Rick? Llámense lo que vamos al estadio de fútbol, ya no vamos con aquello de como buenos aficionados, que si pierde nuestro equipo comenzamos a pelear inclusive con los mismos aficionados. Entonces nosotros como ministerio queremos romper ese esquema, decirle que el juego es amistoso, debe ser algo más saludable, algo recreativo, y el que gana pues qué bueno porque se esforzó más, ¿verdad? Pero no así a la violencia. Por eso nuestro eslogan es: dile no a la violencia en el deporte. Bueno, a mí aproximadamente hace un mes me llegó una invitación para poder hacer esta actividad. Realmente cuando me dijeron que era para juego limpio, encantada de la vida. A mí me gusta el deporte y que todo se maneje limpio, sin violencia, sin traiciones, que es parte fundamental para el desarrollo no solo de nuestro departamento, sino de toda Guatemala. ¿De dónde vienen ustedes corriendo el día de hoy? De Pachitac. Recibí la antorcha de las manos del señor alcalde municipal de San Antonio y ya yo se la hice entrega. Una antorcha que lleva una trayectoria, cuéntanos al respecto. Sí, viene de Huehuetenango, de Huehue pasó a Momostenango, de Momostenango a Totonicapán, anoche llegó a San Antonio, hoy se queda aquí con nosotros, mañana sale a Cepelá, de ahí llega a Sololá, Chimaltenango, ahí se entrega porque ahí cubrimos la región del Ministerio de Cultura, ya se perfila para el oriente. Muy bien, pues todo perfecto, pues la actividad fue todo un éxito. Igual yo les invito a todos para que practiquen el deporte, porque saben lo que dicen: un deportista más, un delincuente menos, y eso es algo que siempre he tenido presente. ¿Cuál es el emblema de la carrera del día de hoy? Recréate por la paz. ¿Tú quieres paz en nuestro país? Mucha, y eso es lo que nos hace falta.